Ya estamos en comunicación, que hoy te lo anticipábamos, con Alejo Javier Rodríguez, que es especialista en recursos humanos, fundador de Prosperity, y justamente para hablar de la IA, que siempre hablamos de tecnología, y esta apuesta del IA en la gestión de talento. ¿Qué pasaría si una empresa pudiera anticipar qué colaboradores están pensando en renunciar antes de que lo comuniquen? Es como una especie de adivinación, pero en realidad es una gestión de logística anticipativa, aunque no existe esa palabra, creo, sí, pero no importa. anticipatoria. ¿No? Esa es la promesa de los modelos de inteligencia artificial aplicados a algunos procesos de gestión de talento. ¡Qué bárbaro! Hasta pueden adivinar lo que pensamos. Estamos en comunicación con Alejo Javier Rodríguez, que es especialista en recursos humanos, fundador de Prosperity. ¿Cómo estás, Alejo? Horacio, Gustavo y Damiana te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos bien. días. Buenos días. Esto parece una película de ciencia ficción, ¿no? Pero no lo es. Pensar en que la IA puede descubrir que nosotros queremos renunciar y entonces se nos anticipan y preparan gente para ocupar nuestro cargo. ¿Es así? Bueno, sí, en realidad anticipa o puede predecir y es una acción proactiva. El análisis de los datos de los empleados ya venía sucediendo hace varios años en recursos humanos. En las funciones eso se llama People Analytics. Y lo que venía sucediendo era, bueno, que los equipos de recursos humanos consolidaban mucha información de sus empleados, es decir, imagínate cantidad de horas extras, niveles de desempeño, horas de capacitación, tiempo en la empresa y demás, y a partir de todos esos datos comenzaron a hacer este análisis. Bueno, quiénes están trabajando bien, quiénes están comprometidos, quiénes probablemente no están tan conectados y pueden llegar a dejar la empresa, y ese análisis ya se venía haciendo. Ahora, con obviamente las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, te diría que todo eso se hace mucho más rápido, de manera mucho más sencilla y mucho más efectiva. Así que bueno, esa predicción, como bien vos decís, Sí. Hoy empieza a ser más efectiva. Alejo, acá Gustavo te saluda. Quiere decir que hoy de pronto aquellas empresas que de pronto, bueno, contratan a un trabajador, no sé hoy cómo es el tema, el currículum, la entrevista, ¿no? Ya detectan que de pronto puede ser que en un año no esté no esté trabajando como ellos creen. ¿Cómo lo manejan, no? Porque entonces, bueno, sí, parece que contratan a alguien que después saben que se va a ir, ¿no? Bueno, ese es un buen punto, porque ahí es la predicción en base a un posible empleado, ¿no? A un candidato. Y eso también se está haciendo. Es decir, la implementación de la inteligencia artificial comienza a aplicarse a todo el ciclo de gestión del empleado. Desde la atracción del talento, ¿cómo hacemos para que nuestra empresa sea más atractiva para atraer al mejor talento? Y se utiliza inteligencia artificial para identificar cuáles son los mensajes, qué deberíamos hoy comunicar, cómo deberíamos comunicarlo, qué imagen dar, eso ya se empieza a hacer. Desde el proceso de selección, como bien vos decís, mira, ¿me conviene este candidato o aquel otro? ¿Y por qué es todo esto? Porque no solamente esta nueva tecnología nos da la capacidad de analizar los datos de ese candidato o de ese empleado, sino que además una novedad es que toma todos los datos disponibles del mercado, imagínate todos los datos disponibles de la industria, el nivel de desempleo del país, las nuevas tendencias en la profesión y en donde ese empleado se haya certificado. En base a todo ese análisis, empieza a dar recomendaciones. Entonces, sí, el punto es muy bueno, no solamente para los empleados de la organización, sino para identificar potenciales criterios de decisión en quedarse o no quedarse en una empresa de aquellos candidatos del mercado. Alejo, soy el Mono Vázquez, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Y esto no puede llegar a
a condicionar, quizás se busque eso, ¿no? Pero en detrimento, digo, del empleado, puede llegar a condicionar a ese patrón, a ese jefe, a ese empleador, a la hora de relacionarse con ese empleado, la cual la inteligencia artificial le está pasando, le está compartiendo la información al empleador, porque no digo que se pueda equivocar, pero digo, en el afán de recabar mucha información, recién dijiste que la inteligencia artificial puede bucear por otras rutas, digamos, no puede llegar a condicionar para mal, podríamos decir, al empleador respecto al empleado. Sí, mira, 2 o 3 cosas te digo con respecto a eso. Primero, la privacidad de los datos, es decir, en el uso de todo este análisis que hace la inteligencia artificial, qué datos están utilizando y comunicar y generar confianza con tus empleados en cómo vas a utilizar y qué datos vas a utilizar para todo este análisis. Eso tiene que ver con la gobernanza y toda la discusión que hay ya mismo dentro de todo el tema de la inteligencia artificial. Y por otro lado, sí, digamos, en base a todo ese análisis y a una recomendación o a un resultado final que todo este ejercicio te dé, ¿qué acciones tomas vos? Porque la empresa lo que busca con todo esto, para predecir renuncias, tiene que ver con un ahorro de costos, es decir, cubrirme, tener sucesores listos para tal posición porque sé que tal persona tiene o podría llegar a tener tendencia a renunciar en los próximos meses, en las próximas semanas, generar esa sucesión, generar más capacitación, comenzar a buscar candidatos en el mercado. Es decir, cubrirme como organización para ahorrar costos. Pero por otro lado, para los empleados mismos, la organización podría empezar a tomar decisiones de mejorar las condiciones. Si yo sé que en un sector de mi empresa todo este ejercicio me da que hay un alto riesgo de renuncia, bueno, le pongo mayor foco a qué está pasando ahí, qué puedo hacer para mejorar las condiciones, en definitiva, para mejorar las condiciones laborales en donde mis empleados puedan prosperar. Entonces, respuesta corta a tu pregunta es, todo depende de cómo vos utilices la inteligencia artificial, ¿no? Que de nuevo es la gran discusión que hay alrededor del mundo con respecto a esta nueva tecnología. Alejo, claro, yo me pongo a pensar en tu respuesta y digo, bueno, si tengo un buen líder, porque un jefe debe ser un buen líder o debiera ser un buen líder, no, a veces no pasa eso. Entonces, bueno, sí, voy a tratar de que ese empleado esté cómodo y que no renuncie porque valoro lo que me da, ¿no? Supongamos, pero si tal vez no lo soy o tal vez no veo otra cosa, me siento amenazado, bueno, busco la forma de que finalmente se vaya, ¿no? Porque depende también, como vos decís recién, depende Seguro. Para qué la usamos, cómo la usamos y quiénes la usan o la utilizan, porque después de todo, la IA también tiene humanidad detrás, porque es una herramienta del ser humano, más allá de que está creada por él mismo, ¿no? Pero... Totalmente. Bueno, hay 2 cosas. Grandes criterios, hoy por hoy, los 3 grandes motivos de renuncia. Salario, claro. Desarrollo, es decir, oportunidades de desafíos nuevos, proyectos, crecer en la organización. Y el tercero, el liderazgo, definitivamente. Entonces, en la medida en que todo este ejercicio con la inteligencia artificial, tomando todos esos datos que dijimos, tanto de internos de la organización como externos, y da un resultado, da una recomendación, ahí entra el criterio humano en cómo utilizar esa recomendación, qué hacer, si es un tema de liderazgo, qué conversaciones debe tener, y todo eso en última instancia recae en el profesional de recursos humanos. Por eso la importancia de lo que vos decís sí, está muy bien la inteligencia artificial, está muy bien la nueva tecnología, pero el criterio humano en cuanto a esa resolución de un conflicto que haya, en tener criterio en qué acciones tomar para beneficio de la organización, por un lado, pero también para el beneficio de los empleados, de encontrar ese lugar donde prosperar y querer quedarse en la organización, esa
habilidad humana hoy por hoy es crucial, te diría. Alejo, yo estaba pensando, por un lado, bueno, con todo esto de la inteligencia artificial, también de la otra parte, ¿no? Aquellos que van a buscar un trabajo, a solicitar un trabajo, también hasta qué punto la inteligencia artificial yo puedo usarla como para tratar de darle a conocer a ese personal de recursos humanos que soy el candidato para ese puesto, y tal vez, digo, ¿cómo desde recursos humanos también pueden llegar a ver que todo lo que está ofreciendo este candidato está hecho a través de la inteligencia artificial o no? Y esta cosa, ¿no?, de lo que era o sigue siendo clave en la primera entrevista, ¿no? Cuando de pronto llega alguien con un currículum hecho de tal manera, vestido de tal forma, cómo se presenta frente a la entrevista, ¿no? Digo, hasta dónde puede jugar a favor o en contra, ¿no? Sí, sí. De hecho se habla mucho de esto, ¿no? De currículums hechos por inteligencia artificial, que son leídos por inteligencia artificial, y donde sale una decisión de contratación o no, justamente por esta tecnología. Bueno, de vuelta, por eso en todo esto, y vos mencionás la primera entrevista, sí. Porque sí, para la conformación hoy de currículums, de tu marca personal, de cualquier tipo de documento que vayas a presentar para estos procesos de selección, seguramente el gran porcentaje está al menos atravesado por el uso de inteligencia artificial, pero la primera entrevista y cómo te preparás, cómo te presentás, cómo te comunicás, qué dejás ver de tus, de nuevo, habilidades humanas. Vos podés tener todo el conocimiento técnico, podés tener las certificaciones que hoy son tan necesarias, pero hoy por hoy las habilidades humanas, esto de comunicación, adaptabilidad, generar empatía, resolución de problemas, criterio, etcétera, etcétera, empiezan a revalorizarse y cada vez más en el mercado laboral. Y como bien decís, en el proceso de selección es tan importante y tan crítico saber identificarlas para el profesional de recursos humanos. Sí. Y después digo, también la experiencia de ustedes, ¿no? Porque decís, bueno, en algún momento, más allá de la IA y todo, te das cuenta, ¿no? Ya en el trabajo mismo decís, me parece que este pibe o claro, este empleado, me parece que no va, ¿no? Eso también sigue siendo la cuestión profesional, más allá de lo tecnológico, que se vislumbra por ahí al mes o a los 2 meses de trabajar, es decir, me parece que no está capacitado o le pifiamos, ¿no? Sí, sobre todo también porque creo yo, Alejo, con esto que dice Gustavo, en el afán de buscar lo preciso, quizá para los dos lados, digo, para el lado de la empresa y para el lado también del empleado, quizá se corre el riesgo, y tomarlo esto como una forma de pregunta, de perder esa frescura, que también, cuando digo frescura, entiendo yo que la frescura también está compuesta por el error, por el pifie, porque nos invita luego de ese error, luego de ese pifie, al crecimiento humano. Digo, no, che, mirá, acá te equivocaste, esto se hace así, y en el esto se hace así, hay 2 voces, 2 cabezas, un grupo de personas que están trabajando para mejorar esa situación en pos de la mejora para la empresa y la mejora del empleado. Y en este pequeño monólogo que estoy haciendo, no utilicé la palabra inteligencia artificial. Digo, sí, se corre un poco el riesgo de que se vaya diluyendo eso que yo humildemente lo llamo frescura, digamos. Mira, te diría al contrario. Yo creo que de vuelta, las habilidades de liderazgo, porque en esa conversación que vos mencionás, en donde, bueno, mira, esto lo hiciste mal, esto no se hace así, te vamos a apoyar, acá falta capacitación, o falta actitudes o aptitud del empleado, todo eso viene de un buen liderazgo. El equipo, los profesionales de recursos humanos obviamente son un poco los que promocionan y promueven y van generando ciertos criterios de cultura en una organización, pero después está el líder, está el supervisor, está el jefe, está el gerente,
que es el que lleva esa conversación adelante, que lleva ese apoyo para el empleado y que lo saca adelante, viéndole el potencial a futuro. Y de nuevo, como bien vos decís, Horacio, en toda esta conversación o todo este monólogo que acabo de decir, no entra la palabra inteligencia artificial. Entra sí el foco en tener líderes preparados, que generen niveles de confianza, que modelen bienestar, que sepan cómo apoyar el desafío, la salud, la seguridad física en el trabajo, pero también la seguridad psicológica en el trabajo, la libertad de poder hablar, de poder expresar tus ideas. Todo eso viene de un buen líder, de un líder que está enfocado en la prosperidad de su gente. ¿Para qué? Para generar los resultados esperados por la organización. Alejo, hace 30 años atrás, yo me acuerdo que trabajaba en una empresa que tenía un modelo que nos ponían a todos los empleados, era la era de los 90 de la capacitación in company, todo lo que era... Claro. Consultoría, viste que se cerraron en los 90 las empresas y empezaban a surgir consultorías en recursos humanos. Entonces compraron un formato estadounidense que era Brian Tracy. Vos tenías que hacer una serie de preguntas, multiple choice, y te sacaban qué color eras. Entonces ahí determinaban qué posicionamiento vos podías tener en una empresa. Si eras rojo, eras como una especie de líder. Si eras amarillo, podías salir al sector de ventas. Si eras verde, era el contenedor, es la que está en recepción. Azul, el que es analítico. Con esos colores, yo pienso que eso fue la primera herramienta de IA que hubo o que tuvimos por lo menos acá. No era visto en ningún lado. Entonces a vos te daban un resultado. Claro, era un resultado de colores. Yo estaba como recepcionista y pensaron todos que era verde. Y cuando vieron que era roja, me miraron un poquito mal, porque el rojo, claro, porque decían, en realidad era porque era de gestionar, ¿no? Era de hacer, pero bueno, yo estaba en un sector donde yo contenía, me contaban los problemas, qué sé yo, tal la historia. Entonces, tal vez eso para mí era la primera herramienta, para mí, ¿no? Como de inteligencia artificial, porque no deja de ser una herramienta para recursos humanos, ir controlando un poco como una especie de, a ver, ¿este está ubicado bien en este lugar o no? En ese momento era muy, tal vez te estoy diciendo esto y te suena un poco tonto, pero era Brian Tracy, que hoy por hoy lo vemos en las redes dando vuelta como una especie de coach, ¿no? En la era de los coaches. Sí. No sé si lo viste, el cerebro frontal, el cerebro izquierdo, el cerebro derecho, y a partir de ahí la definición de los colores. Sí, digamos, metodologías en cuanto a la categorización de perfiles de los colaboradores y a partir de ahí la gestión del talento y en un punto también intentar predecir comportamientos o criterios de decisión. Claro. Siempre ha sido un poco parte, ¿no? de la gestión del talento y lo que se ha buscado desde la gestión de recursos humanos. Ahora todos esos modelos como este que vos bien mencionás definitivamente están potenciados por la utilización de la inteligencia artificial, definitivamente por la capacidad que tienen en el análisis de la data, en la consolidación de datos que si no humanamente sería muy difícil o que llevaría muchísimo más tiempo, en la reducción y en la interpretación de resultados, por ejemplo, de resultados de desempeño. Bueno, sí, todos esos modelos han existido ya de hace muchas décadas. Ajá. Sí, creo que hoy con la inteligencia artificial se potencia mucho más y mucho mejor, se vuelven mucho más eficientes. De nuevo, la tecnología o esos modelos no son ni buenos ni malos, todo depende de cómo los utilizamos. Exacto. Y qué hacemos con el resultado que nos dan. Pero creo que sí, creo que el sector recursos humanos los ayuda muchísimo. Después está la experiencia de cada persona en la vivencia y en la vida y cómo lo ve a eso, la interpretación del humano. Pero creo que los ayuda a gestionar mucho más rápido y a lo mejor más efectivo también, ¿no? Así que bueno, por eso se me ocurrió contarte esto, porque es algo que existió, después no lo vi en ningún lado, pero que me parece que fue como la cabecita chiquitita de lo que hoy podemos ver en la IA. Así que, Alejo, gracias por esta charla, ¿eh? Bueno, y bueno, gracias a ustedes. A incorporar la IA a nuestra vida, no nos queda otra. Seguramente, bueno, que tengan el mejor de los días. Gracias igualmente, hasta luego. Alejo Javier Rodríguez, especialista en recursos
Recursos Humanos, fundador de Prosperity.